El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, estamos en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, y hoy día la Iglesia nos invita a recordar, a orar y a encomendarnos a San Carlos Luanga y sus compañeros mártires, mártires de la primera evangelización en Uganda. La historia de la Iglesia, queridos hermanos, está llena de historias así, heroicas. ¿Cuántos han preferido la muerte a abandonar la fe o a traicionarla? Bellísimos ejemplos luminosos de una fe grande. Y esta historia de la Iglesia está hecha por hombres como nosotros, seres humanos de carne y hueso. Y no son, queridos hermanos, extraordinarios, porque toda esa es obra de la gracia. Precisamente la carta a Timoteo que hemos escuchado hoy, la primera carta, los primeros versículos, es una descripción del apóstol San Pablo, en parte de lo que era su discípulo predilecto, San Timoteo. Llega a decirle en un momento: reaviva el don de Dios, que Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino de energía, amor y buen juicio. En otras palabras, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no seas cobarde. Timoteo era ciertamente tímido, por muchas circunstancias de la historia de la Iglesia se sabe, y también por algunos pasajes de San Pablo. Timoteo era más bien así tímido, y entonces San Pablo, que lo conoce muy de cerca, tiene palabras de aliento para él, y es lo que precisamente es esta primera carta. Es decir, fíjate por qué Dios no eligió o no forjó un Timoteo enérgico, valiente, por su naturaleza, no. Para intuir un poco la educación de Timoteo, ahí está su historia. Timoteo fue educado por su abuela y por su mamá. Siendo niño pierde a su padre y conoce al apóstol San Pablo cuando Timoteo apenas estaba entrando en la adolescencia. Pues era un niño, y Timoteo, de pequeño, muy religioso, se llena de entusiasmo por lo que Pablo predica y le sigue en sus correrías apostólicas, pero conserva
esa natural timidez. Y entonces, en esta carta de San Pablo, realmente lo que va escribiendo es como para nosotros también, que de alguna manera podemos identificarnos con este discípulo Timoteo. Le dice: querido hijo, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios, de Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces le dice a continuación: reaviva el don que has recibido. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mí. No te avergüences. Y entonces le induce al trabajo, al sacrificio. ¿Y por qué? Aquí está la gran razón del apóstol San Pablo de animarle al sacrificio. Él nos salvó. Esta es la palabrita. Él nos salvó. ¿Y de qué nos ha salvado? De la muerte, fíjate, y no es solamente la muerte temporal, sino del miedo a lo que nos trae esa muerte, la muerte eterna. Y sacó a la luz la vida inmortal. Esto es lo que el apóstol va a predicar por activa y por pasiva. Esta es la alegría de fondo que induce al apóstol San Pablo a ser, como él dice aquí, ¿con qué palabras? Soy heraldo, apóstol y maestro. Dios me ha nombrado. Soy el que va llevando esa luz que nadie ya puede apagar. El cristiano es un hombre que recorre este mundo, incluso sabiendo que puede pasar por el túnel de la muerte, pero ya no muere. Ya lleva dentro de sí la vida inmortal por el don de la gracia. Y entonces dice el apóstol, pero no me siento, a pesar de llevar una penosa situación porque está encarcelado, no me siento derrotado. Qué bonito. No me siento derrotado, porque sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Sé en quién he puesto mi fe, dice San Pablo a Timoteo. Yo sé, yo lo he palpado, yo lo he tocado. Queridos hermanos, esta es, la predicación repetitiva del apóstol San Pablo y de la Iglesia. La Iglesia no se fía sino de alguien, y es de ese Dios hecho hombre por nosotros, que lo hemos visto y lo hemos tocado, y vino a hacerse uno de nosotros, y nos promete no solo la vida inmortal, sino qué hermoso, queridos hermanos, ser, como dice aquí el apóstol San Pablo, heraldo, apóstol y maestro de su evangelio. A 2000 años de historia ya sabemos cómo este evangelio no solamente ha llevado paz y ha llevado al cielo, sino cuánta cultura y verdadera cultura cristiana ha llevado al mundo, donde se ha inyectado plenamente, ha creado verdadera cultura de bien, de bondad. Por eso, acoger el Evangelio en su plenitud no es sino acoger incluso la paz para este mundo, la verdadera prosperidad. Por eso cuando hoy nos proponen alternativas que se oponen a Jesucristo, a su Evangelio, queridos hermanos, vamos camino de destrucción. No hay otro camino. Nosotros tenemos la prueba en la historia. La historia es el argumento más terco de todos los argumentos. Ahí está. Contra factum no hay argumentum. No hay. O sea, contra el hecho no hay. Revisemos la historia.
Cuanto más se ha acogido el Evangelio, de veras, verdaderamente ha habido paz, ha habido verdadera alegría en este mundo para los que lo han acogido. Esa es historia. Por eso San Pablo, que se sabe poseedor de esa experiencia, y además esa experiencia interna. ¿Cómo se venga el apóstol San Pablo de sus enemigos que lo llevan en la cárcel? Esa es la gran lección también para nosotros cuando estamos quizá con sufrimiento. ¿Cuál es la venganza del apóstol San Pablo? Ama. Esa es la venganza. No se llena de rencor, porque él se sabe que no es lo que busca aquí en el paradero final. Por otra parte, y muy en paralelo a este anuncio, el Evangelio que hemos escuchado vuelve a decirnos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, la vida no es solo lo que ven nuestros ojos, ni los 40 años o 80 años que acumulamos aquí. La vida, como dice aquí Jesús, les dice a estos hombres que se burlan de él, le dicen, seremos como ángeles del cielo cuando resuciten. Es decir, volveremos a la vida. Hay otra vida más que esta vida. Una tentación, queridos hermanos, en tiempo de Jesús, la que tenían estos hombres, los saduceos, era una especie de ateos prácticos, que ellos en su dogma, digamos, era comamos y bebamos que mañana morimos. Para ellos la muerte era el paradero final de la existencia. No había más. Por eso aquí interpelan a Jesús con un argumento crudo y bien burdo, ¿no? Le dicen, una mujer que se ha casado 7 veces con 7 hombres, bueno, mira Jesús, si resucita, ¿con quién va a vivir? Y Jesús, también a esta insolencia que tienen con él, les responde con una frase fortísima, ¿no? Erráis, les dice. Así les dice. Ni entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Así Jesús les responde, porque nota él el espíritu que tienen estas personas. Así Jesús también respondía, erráis. Y entonces ellos, está hablando con judíos que han argumentado, utilizando un texto de Moisés. Moisés nos dejó escrito. Y Jesús, para no quedarse, precisamente para ser mucho más contundente su argumento, les dice, Moisés dejó escrito eso, pues yo también les digo que Moisés dejó escrito esto, que Dios dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Punto. Y los rebatió. Y por otra parte, Él, precisamente porque es Dios, nos da este gran anuncio. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Y aquí, precisamente, la Iglesia nos va a decir que una vez que un cónyuge fallece, el otro puede contraer segundo matrimonio sin ningún problema. Y por otra parte, aquí hay otro anuncio mucho más hondo, y por eso precisamente aquí la gran dignidad del amor conyugal, o sea, la elevación de este amor, cuando en un matrimonio puede ser más feliz. ¿Cuándo? Porque si ese amor está llamado a caducar cuando fallezcan, por mucho que se quieran 2 cónyuges, la muerte los separa. Ya no son uno del otro, solo de Dios, solo de Dios.
Por eso cuando hoy nos hablan de amores románticos, y qué sé yo, de amores eternos, es una afirmación exagerada, pero aquí Jesús lo que está diciendo en primer lugar a los esposos, es decir, cuidado precisamente con esa trampa, creer que el otro cónyuge puede ocupar un lugar, o sea, puede llenar plenamente el corazón del otro. No, aquí Jesús nos está diciendo tiene que haber gradación en el amor. A los hijos se los ama como hijos, al cónyuge como cónyuge, pero el amor a Dios, el de Dios, ni los hijos ni el cónyuge lo puede ocupar. No lo puede ocupar. Por eso, porque ese es amor infinito, el de Dios. No lo puede ocupar. Y hoy la tentación es que el cónyuge o los hijos ocupen el lugar de Dios y no se puede. No se puede. Precisamente en la medida que los papás aman a los hijos como don de Dios, como encomienda de Dios, y lo mismo, en la medida que el cónyuge ama a su otro cónyuge, el esposo a la esposa al esposo, como un regalo de Dios y por lo tanto como algo que Dios les ha dado y deben cuidarlo porque es de Dios y pertenece de Dios, entonces en esa medida puede haber amor verdadero, porque tu cónyuge no es tuyo plenamente, ante todo es de Dios, y Dios te pide que lo respetes como don de Él. Cuidado, que si lo dañas, a alguien vas a tener que dar cuenta. Ese es el cónyuge. Por eso en la medida que se tiene esa mirada, puede haber amor verdadero, amor lleno de respeto, porque así es. Y hoy a veces el mundo nos puede tentar, en grado extremo está eso, el desprecio, y se casan y se juntan como si nada, y se maltratan, ¿no? Y por otra parte, cuando todo va bien, la tentación es de idolatrar al otro como si fuese lo único y lo máximo, y zambullirse en el otro, buscando ahí un nido que solo Dios puede dar. Por eso también esa es la trampa que hoy a veces a los jóvenes se les quiere hacer ver, que el goce del amor de una persona es lo máximo, y a veces ni siquiera eso, buscan nada más divertirse. Una criatura no puede llenar el corazón del hombre, del ser humano, o sea, no puede. Aquí está Jesús, está diciendo, ese amor, todo amor humano, fíjate, el amor máximo humano, que es el amor conyugal, termina con la muerte, fecha de caducidad. Por eso la soltería cristiana también la lleva el casado. La soltería cristiana también la va a llevar el casado, porque en realidad ese amor, aunque ama al cónyuge, lo ama hasta cierto límite. Por eso el cristiano, el soltero cristiano, ante todo, no es solamente alguien que no tiene a nadie. No, eso no es. Sino, ante todo, el soltero cristiano es aquel que ha optado por un amor, la presencia de un amor eterno, ya desde ahora. En cambio, el casado quiere también ese amor eterno,
pero en esta vida Dios quiere que lo comparta con alguien. Pero en esta vida nada más, porque terminado el curso de esta vida, chao. Terminó. Caduca con la muerte. Caduca. Todo amor humano. Es el orden que Dios ha puesto. Es el orden. Y este es lo que hace, queridos hermanos, ver así la vida, cuánta dignidad da. Ver al otro como un don de Dios y ver al corazón humano, ver nuestro propio corazón y decirnos, no te va a llenar nada humano, no estás hecho para eso. No, tú estás hecho para la plenitud del amor divino. Así de grande eres. Por eso el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, no seas cobarde, no seas cobarde. Reaviva el don de Dios. Timoteo quedó célibe, también por añadidura. Fue célibe. Desde chiquito, como San Pablo también, se ve que ha sido célibe. Fíate de este amor. Este no miente, no miente. Que los santos mártires, queridos hermanos, San Carlos Luanga, que murió precisamente por defender su castidad, nos dé a todos un gran amor a Dios, un gran deseo de servirle. Que eso es un don que ya tenemos, que se avive pues en cada Eucaristía en que participamos.